ai marre de voir dans cette vie remplie de larmes, de souffrances, de cris, dirigée par ces gens qui ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. Je ne veux plus penser à tout ce qu'on me dit, je ne veux plus penser à tous ces soucis, je ne veux plus penser, mais juste m'envoler vers la planète de liberté. Primero que todo, un saludo a quienes acostumbran a escuchar este diálogo que sostenemos todos los fines de semana. Félix José Hernández desde París, Francia, y Carlos Estefanía Aulet desde Estocolmo, Suecia. Hoy es 7 de junio del año 2014. Estamos hablando el corresponsal de Cuba Nuestra en Francia, Félix José Hernández, y el fundador de la misma revista, Carlos Estefanía. Félix José Hernández es además latinoamericanista, es profesor de español y en estos momentos está en una etapa fundamental de su vida, ya que no como corresponsal de Cuba Nuestra, porque de eso se entra y no se sale nunca, como en ciertas instituciones militares o de inteligencia, sino como profesor de un instituto muy importante en París. Félix José Hernández le ha llegado el momento de retirarse. Pero no ha sido una retirada común, ha sido una retirada cargada de cariño, del aprecio y el respeto de sus estudiantes. Yo no voy a profundizar en este tema, yo quiero que el propio Félix José Hernández nos cuente, antes de comenzar nuestro consabido repaso informativo, antes de entrar en este tema, que nos cuente esta otra historia que es para mí trascendente, es el hecho de un profesor de castellano cubano homenajeado por sus estudiantes franceses. A ver, Félix José, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo está París? Y cuéntanos cómo ha sido este homenaje que has recibido en la escuela donde tú trabajas. Pues buenas tardes, Carlos, buenas tardes a los radioyentes. París muy bella, repleta de turistas, de flores, un día maravilloso. Desde hace 3 días tenemos sol, un sol fantástico, y se espera que la próxima semana también lo haya. Pues como tú sabes, yo llevo 35 años viviendo en Francia y fui profesor de español en el Instituto del Alma. Aprovecho para dar las gracias al señor Tramier, el director, que es todo un caballero. Después también en el Instituto de Pierre de la Rue d'Assas, barrio latino. Aprovecho también para dar las gracias a la señora Daniel Lee y a Madame Alabuana, la directora de esa institución. Y después, como pasé 15 años allí, dije, hoy tengo que cambiar. Llené los formularios para 3 escuelas importantes de aquí de París y tuve la suerte de ser aceptado por Sainte-Marie de Neuilly. Es la única escuela que hay en París que es nada más que de niñas, va desde el preescolar hasta el último año del instituto, y también después las clases de preparatorias para las grandes escuelas, o sea, caña y pocaña. Eso es muy francés, son las grandes escuelas de comercio, de diplomacia, etcétera. Y entonces, bueno, después al mismo tiempo trabajaba en la universidad como profesor de historia de la América Latina en la Universidad de Marne-la-Vallée durante 15 años. Pero bueno, he trabajado 17 años en esta escuela seguido, ha sido un placer gigantesco porque he tenido alumnas magníficas. Es una escuela donde todo el mundo no puede entrar, hay que ser muy muy buenos, entrar por expediente. Por lo tanto no hay problema de disciplina, no hay problema de que no estudien, o sea, son chicas muy bien educadas, y cada año en los exámenes estatales del bachillerato, pues la escuela obtiene el 100% de éxitos, con una enorme cantidad de menciones de excelentes. Si no me equivoco, disculpa Félix, si no mal recuerdo, estaban entre tus alumnos las hijas del expresidente Sarkozy, ¿no es cierto? Sí, en esa escuela, como está situada en Neuilly-sur-Seine, es el barrio más elegante de París. Hay muchas chicas de personas importantes. Por ejemplo, hay muchas hijas de diplomáticos, de embajadores, también de embajadores extranjeros que están en Francia, de la aristocracia francesa. Hay muchas hijas chicas que provienen de la nobleza. Y yo tuve las 2 hijas de la esposa de Cecilia, de Nicolas Sarkozy, de la familia de Giscard d'Estaing, de senadores, etcétera, de grandes industriales como Bouygues, etcétera. Bueno,
Pero en realidad en la escuela está prohibido todo tipo de ostentación. Ninguna chica puede ostentar ningún tipo de riqueza, el bolígrafo tiene que ser de plástico, no puede haber ningún tipo de marcas como en otras escuelas. Allí no puede ir ninguna chica con un artículo de Chanel o de Dior o de Saint Laurent, no, en absoluto, ni ninguna gafas, no, tiene que ser, hay una austeridad en el vestir y en el comportamiento. Muy mal gusto la ostentación, o sea, allí no hay, a pesar de que provienen de grandes familias, de la nobleza y de la gran burguesía francesa, no hay ningún tipo de ostentación en absoluto. Y los profesores tenemos un poder enorme porque el respeto hacia los profesores es increíble. O sea que es un oasis. Todas las escuelas debieron ser como esa, pero bueno, desgraciadamente no lo es. Es un oasis de paz, de rigor, a la búsqueda de la excelencia en lo que se refiere a la cultura. Y la escuela fue fundada hace un siglo, cumplió un siglo este año. Hubo una gran misa en el Verón de París, también hubo muchas actividades este año. Y cumplió el centenario, fue fundada por una gran dama, Madame Madeleine Danilu, hace un siglo exactamente, para educar a las niñas de lo que llamaban en aquella época de buena familia. Madame Danilu también fundó una orden religiosa, la orden de San François Xavier, San Francisco Javier, muy, como tú sabes, por la historia, muy unido a los jesuitas, a San Luis de Gonzaga. Y entonces hay muchos hermanos que van a la escuela de San Luis de Gonzaga. Recuerda que en Cuba se llamaba Belén, para los jesuitas. Y las chicas pues estudian en Santa María de Neuilly. Y entonces me prepararon una despedida con la colaboración enorme, tengo que dar las gracias de mi colega profesor de español, Georgia Friburgo. Pero yo me olía que había algo, que estaban preparando algo, porque Georgia me dijo, el jueves te invito a cenar a las 8. Le dije, perfecto. Dice, no, pero me esperas aquí en la escuela, te vengo a buscar, mi esposo te viene a buscar. Digo, ¿y puedo ir a tu casa? Dice, no, me esperas aquí. Teníamos una reunión que terminó a las 7. Y bueno, pues yo me quedé, y en realidad, en el teatro de la escuela, me prepararon las alumnas una despedida. En total, las chicas que participaron en las actuaciones fueron más de 150. Hubo canciones, recitación de poemas, actuaciones, extractos de fragmentos de piezas de teatro, hubo bailes, música, o sea, fue una fiesta, como muchas veces bon enfant, o sea, de siempre con mucho respeto, integrado en la cultura, porque por ejemplo empezó con una chica, todo en español, mientras que en el fondo, en la pantalla del fondo del teatro, pues se iban proyectando lo que decían las chicas, la traducción al francés, porque había muchos padres. También había otras alumnas que no estudian español, o sea, estaba el teatro lleno, incluso a ambos lados de pie, muchas personas, al centro, las chicas sentadas en el piso y delante también, frente al escenario. Y entonces empezó con una chica hablando de la pintura española. Entonces ella explicaba, bueno, Velázquez, Goyas, Murillo, Zurbarán, para llegar a Dalí, al gran Dalí. Y después pusieron Dalí con sus bigotes, pusieron una foto mía que no sé dónde la encontrarían, en Facebook o en Google, con los bigotes de Dalí pintados. Y entonces ahí empezó todo, y empezaron a hablar de la amistad de Dalí con García Lorca. Y al llegar a Lorca, pues entonces recitaron poemas de Lorca y después 3 fragmentos de la obra La casa de Bernard Alba, que de veras fue fantástico, cuando la madre dice, yo soy la madre, y durante 8 años en esta casa se va a vivir cerrada, sin nadie saldrá. Bueno, todo. O sea, fue una parte dedicada a Lorca, muy, muy bella. Inmediatamente después se pasó a cantar una canción de Mecano, un grupo, y bailaron sobre Salvador Dalí y Gala. Posteriormente otra chica salió contando que íbamos a pasar a algo más contemporáneo, y entonces en ese momento pues se pasó a hablar de
entonces un grupo como de unas 20 chicas disfrazadas, en el sentido de que tenis, t-shirt, camisetas, entraron corriendo por todas partes, abajo la corrida, nos matemos a los toros, llegaron al escenario e hicieron una manifestación anticorrida. Claro, estaba preparado, ¿no? Entonces otra era prevista, ¿y por qué no? Porque los toros no hay que matarlos, eso no se puede decir que es una tradición, eso es un abuso. Entonces cada uno iba diciendo, pero de pronto apareció un toro, una chica como un toro, vestida de negro y sobre una carriola, ¿no? Y después salieron 7 toreros, Manolete, Jesús Indubrique, el cordobés, Pablo Molinares, fueron saliendo y cada uno con una capa. El capote rojo explicaba un paso distinto de las muletillas, y el público gritaba ¡ole! Cuando el toro pasaba bajo la capa roja, para explicar todo en español en qué consistía la corrida. Terminada la corrida, pues hubo otro baile, un baile fantástico con un paso doble, y cada chica tenía una bandera española, y las banderas españolas flotaban como si fueran estolas, como si fueran abrigos, o sea, todo al honor de España. Y de pronto aparece un personaje, me imitaron en la forma mía de caminar, de vestirme y todo. Un personaje que dijo, bueno, vamos a ver, ya está bueno de España, porque el español no es solo España, es también América Latina, nuestra América. Así que yo propongo pasar a otro lado del mundo, y proyectaron un mapa gigante de América Latina en la pantalla. Todo duró 2 horas y cuarto, ¿eh? Estoy haciendo un resumen muy rápido. Un mapa de América Latina, a un lado había una chica vestida al occidental y del otro lado una chica como india peruana con el poncho y el gorrito. Entonces la occidental decía, miren, esta es América Latina, y aparecía una foto de Buenos Aires del centro. Y la otra decía, la India, esta es América Latina, y aparecía una foto de las favelas de Río. Y había un contraste, estaba haciendo un contraste entre la América Latina rica y la América Latina pobre. Apareció el Machu Picchu, el Cusco, Chichén Itzá, Tilca, y al mismo tiempo las playas, bueno, todo. Y entonces una dijo, había era como explicado a otras, ¿no? Otras chicas. Y como un profesor, uno dijo, pero es que esta América se encuentra o se desencuentra. Se encuentra o se desencuentra, pero hay algo que todo el mundo está de acuerdo, y es en el tango. Y entonces fue fantástico como bailaron un tango. Las chicas, aquellas con unos vestidos como las coreografías del tango, con unos tacones, agujas altos, muy maquilladas, y las otras disfrazadas de hombres muy machos, vestidos de negro. Bueno, bailaron el tango. Disculpa, olvidé una cosa, y es que cuando hay un momento que un torero muere, el torero cae, antes de pasar el tango, cae al escenario, pusieron como una especie de manto rojo que era la sangre, al fondo se iban proyectando imágenes de Goya, de Picasso sobre la tauromaquia, y entonces sale una chica con un violín y interpretó magistralmente, verdaderamente una maravilla, magistralmente un fragmento del concierto de Aranjuez con el violín. Un silencio total de aquel teatro, o una gran ovación al final. Entonces, para el tango, fueron otras chicas con contrabajos y violines, interpretaron ellas mismas el tango, mientras además bailaban. Después de todo eso, bueno, fueron pasando por países para no hacerlo demasiado largo, y entonces uno dijo, bueno, pero ¿y Cuba? ¿Y Cuba? Porque Cuba también es América Latina. Y entonces sale una, le pintaron todo el rostro de negro, y dice, yo soy Nicolás Guillén, se vio la foto de Guillén en el fondo, y empezó a recitar songo, loco, songo, 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 loco, songo. Después que recitó eso, bueno, aplausos, aparece, se oyen unos tiros, y apareció una disfrazada de Che Guevara. Ahí yo dije, ¿pero qué cosa es esto? Bueno, apareció Che Guevara, y en ese momento el escenario es invadido por chicas por todas partes gritando, no a la represión, sí a la libertad, sí, democracia sí, dictadura no. Y entonces empujaron al Che, el Che fue a parar al fondo del escenario,
según mi profesora, fue una idea de ellas, de las chicas, hacer eso, al fondo del escenario, y empezaron a desfilar mientras cantaban una canción, No. Es una canción chilena creada cuando el referéndum que hizo Pinochet, creo que exactamente 15 años después del golpe de Estado, una canción que hicieron los chilenos para el no, sí a la libertad, sí a la democracia, no a la dictadura. Se la interpretaron, la bailaron, mientras que al fondo en la pantalla iban desplazándose las fotos de tantos dictadores, populistas, demagogos que hemos tenido. Pusieron la foto de Fidel Castro fumándose un habano, Raúl Castro, de Perón, de varios latinoamericanos, Evo Morales, Hugo Chávez, Chávez, Morales, o sea, era un desfile de personajes, sea dictadores, populistas, y entonces terminó todo con carteles en alto, no. Ese fue el final, después de más de 2 horas de espectáculo seguido, 150 chicas actuaron, y entonces me invitaron a subir al escenario. Lógicamente subí e invité a la otra profesora, que fue la que dirigió todo prácticamente. Le di las gracias, hubo aplausos, las chicas hicieron subir a mi esposa también al escenario, le dieron un enorme ramo de rosas bellísimo, yo muy emocionado lógicamente, porque la escuela tiene un siglo y es la primera vez que los alumnos, las alumnas, le hacen un homenaje de despedida a un profesor, y lo cual es impresionante. Y todo el mundo estaba asombrado porque fue por iniciativa de ellas. Siempre se hace el día 24, son los mismos colegas los que preparan una despedida a los profesores que se van ese año, pero es la primera vez que, repito, que los alumnos lo hacen específicamente para un profesor, y entonces lo cual me emocionó mucho. Di mis palabras, de gracias, les deseé a todas que tuvieran una larga vida en un mundo de paz, con amor, salud, etcétera, y les recordé las palabras, para terminar, del gran Víctor Hugo, ese gran hombre que escribió, te lo voy a decir en francés y después en español: liberté, liberté, sauvons la liberté, el sauve le reste. Libertad, libertad, salvemos la libertad, ella salva lo demás. Y ahí terminó con una gran ovación, y de verdad que me siento muy emocionado, muy feliz por el reconocimiento de mis alumnas de tantos años de la enseñanza. Tú sabes que quiero hacer 2 puntualizaciones, ¿no? ¿Sabes? Siempre doy una referencia a las cosas que cuentas, suelen ser noticias, pero en este caso es una vivencia que tú has tenido que me parece bellísima, ¿no? Yo también llevo muchos años trabajando en Suecia como maestro, y te puedo asegurar, he estado en preuniversitarios, he estado en escuelas, que he visto muchos profesores retirarse en Suecia, pero jamás he visto que a un profesor se le rinde el homenaje que a ti se te ha rendido, y eso habla mucho de tu obra y habla mucho de tu condición de cubano también, ¿no? Porque un cubano siempre es un ser muy especial, ¿no? Y hay otra cosa que también me llama mucho la atención en el sentido positivo, ¿no? El mundo de los estudios latinoamericanistas o hispanistas tiene un vicio en esta zona del mundo. Yo lo noto mucho en Suecia, y supongo que en Francia no debe ser muy distinta. Y es la especie de maniqueísmo ideológico que existe, ¿no? Donde lo bueno siempre está vinculado a ciertas posiciones de izquierda y lo malo es la derecha. Sin embargo, yo me doy cuenta que tú has hecho una obra ilustrativa equidistante. Yo veo que esos niños conocen los valores de una posición democrática, que no diferencian a un dictador o a un populista. A veces parecen que no son dictadores porque tienen todo un aval, entre comillas, democrático. No escatiman en condenar a un dictador de izquierda o de derecha, ¿no? Y yo creo que eso es un valor pedagógico e informativo que no son capaces de transmitir muchos profesionales del hispanismo, del latinoamericanismo que conocemos por estos lugares, ¿no? Y en este caso también es un mérito tuyo. Así que yo te felicito por varias cosas. Te felicito porque hayas sido tan homenajeado por tus alumnos de una manera inédita realmente. Te felicito además porque has transmitido a esos niños un saber que poca gente se atreve a transmitir
a una visión objetiva donde hablas de las miserias más allá de los colores ideológicos, ¿no?, que sufre nuestro continente. Así que, Félix, yo te deseo que en esta nueva etapa te dediques a hacer cosas muy importantes, muy creativas, y por supuesto que te mantengas en la brecha, en el aspecto informativo y de corresponsabilidad con Cuba Nuestra, ¿no? Entonces, si no hay nada más que contar de este bello acto y de ese bello gesto, yo quisiera que habláramos de otro tema, que habláramos del regreso de los bisontes a los Cárpatos. Pues mira, amigo, quedaban un centenar de bisontes solamente en algunas reservas naturales, y el sábado 17 de mayo Rumanía trajo desde a la zona de Almeniz, un pequeño pueblo de los Cárpatos, a 17 bisontes europeos originarios de Alemania, de Suecia y de Italia. Fue una operación llevada a cabo por los Fondos Mundiales de la Naturaleza, WWF, de Rumanía, y los fondos holandeses Regeling Europe, que trata de repoblar de especies amenazadas como el lince, los caballos salvajes y en algunas áreas naturales del continente. Y Rumanía dispone de vastos territorios que están inhabitados, que son grandes bosques, por lo cual es un lugar propicio para que se reproduzcan esta serie de animales que están en vía de extinción. Y sobre todo hay que decir que Rumanía es un país que posee en estos momentos millares de osos y de lobos, pero el bisonte europeo había desaparecido en el año 1762. El objetivo actual es de que se reproduzcan y se llegue hasta 500 en estos 10 años. Bueno, esto habla muy bien de los intereses ecologistas del mismo gobierno rumano, ¿no?, y de la colaboración que se ha establecido a nivel mundial. La verdad es que el bisonte es un animal bonito, ¿no?, y ojalá vuelva a pastar por toda Europa como alguna vez pastó, ¿no? Bueno, el lujo de Francia. Francia siempre ha sentado escuela, ha sido modelo. Yo lo suelo hablar con mis compañeros, a veces lo he hablado con mi colega francés. Yo tengo un colega francés que es profesor de francés en la escuela donde yo trabajo, ¿no? Y suelo hablar con él sobre lo que ha significado Francia como modelo del lujo y de la etiqueta en todos los tiempos, ¿no? Pero parece que el lujo francés sigue siendo algo con éxito en el mundo. Explícame esto. Imagínate que Francia exportó este año 54.000 millones de euros en artículos de lujo. O sea, más del 80% de todo lo que produce se exporta. El 21% a los Estados Unidos, 36% a Europa, 14% a China, 8% a Medio Oriente, 8% a Asia, 10% a Japón específicamente, 3% a América Latina. Queda un 20% que se vende en Francia, pero recuerda que hay un turismo gigantesco muy rico que viene a París. Y entonces, esto crea en Francia, los artículos de lujo, 165.000 empleos en 35 sectores diferentes. En el mundo actualmente hay 270 marcas que se consideran como las más prestigiosas de lujo, de las cuales 130, prácticamente la mitad, son francesas. Y en el 2014 el mercado del lujo entró en una fase de madurez y de estabilización, con un crecimiento del 2% según un estudio de Bain & Company. Los productos que han sido comprados pues son fundamentalmente artículos de piel, vestidos, o sea, de moda, relojería, joyería, perfumes y cosméticos. Bien, vamos a dejar Francia y vamos a llegarnos a China, donde recientemente se conmemoró por la disidencia, sobre todo la disidencia autorizada de existir en Hong Kong. Ya sabes que Inglaterra le entregó a China esa posesión y parece que se mantuvo un pacto de mantener cierta tolerancia. Se conmemoró el aniversario de las protestas en la Plaza Tiananmen, y más que las protestas, la masacre inhumana que ejercieron los tanques allí, ¿no?, del día
Deng Xiaoping. Los estudiantes chinos habían recibido, o sea, entusiasmados un poco por la perestroika soviética, incluso si no mal no recuerdo, por la presencia reciente de Gorbachov en China, pues habían asumido posiciones democratizadoras y realmente parece que estaban muy avanzados para su tiempo. China realmente ha cambiado muchísimo, pero en lo que se refiere a los derechos humanos y a la democracia, aunque también ha habido ciertos cambios, deja todavía mucho que desear, ¿no? Pero entre los cambios que están habiendo, por ejemplo, el otro día yo compartía con mis amigos de Facebook una noticia sobre los millones de abortos que tienen lugar en China ahora. O sea, Mao Zedong por lo menos dejaba a los chinos disfrutar de la luz del sol antes de provocar las masacres. Estos nuevos, sus herederos, no lo dejan nacer, ¿no? Pero parece que no basta, parece que el territorio chino sigue siendo pequeño para la cantidad de chinos que hay. Ahora están prohibiendo también los entierros, ¿no? Vamos a explicarle a quienes nos escuchan qué es lo que está pasando con los entierros en China. Esta nueva reglamentación ha traído unas tristes consecuencias, porque la decisión de prohibir los entierros en los cementerios a partir del 1 de junio por las autoridades de la provincia de Anhui, al este de China, se dio para ganar espacio, porque ya no hay espacio para hacer más tumbas. Pero lo cual ha provocado que haya una enorme cantidad de suicidios de personas muy ancianas, sobre todo en las zonas rurales. En las últimas semanas, decenas de chinos pues se suicidaron, según el Daily Mail, para que su entierro se produjera antes de la fecha del 1 de junio, cuando a partir de esa fecha es obligatoria la cremación, lo cual es juzgado por los mismos chinos como una cosa indigna. Y así, incluso las autoridades han ido a las funerarias y a las fábricas de ataúdes para romperlos. Hay que destruir todos los ataúdes, y esto no hizo sino que acelerar el fenómeno. La población dice que esta medida a partir del 1 de junio de que sus familiares no puedan tener una tumba normal es horrorosa. Estas cosas pueden ocurrir en China nada más, yo pienso. No, son cosas macabras que tienen mucho que ver con el totalitarismo, ¿no? He visto cosas similares, ¿no? La gente por un decreto, una ley, acelera las acciones. Recuerdo que en el año 94, yo estaba ya aquí en Suecia, de pronto los suecos declaran que no va a haber visa que va a ser necesaria una visa para entrar a Suecia. Y de pronto llegaron cientos de cubanos que habían planificado venirse a Suecia, pero parece que estaban disfrutando sus últimos tiempos en la isla y creían que esto iba a ser algo eterno, no era necesario usar visa, y de pronto todos se mandaron a correr y llegaron en masa, lo cual creó un cierto problema de credibilidad cuando pedían asilo político, ¿no? Lo que me estás contando de alguna manera tiene que ver con esto, o sea, los chinos se tienen que suicidar antes de que venga un decreto que para ellos violará la dignidad que merece una tumba, ¿no? Así pasa en China, y pasa cuando los países toman decretos que no tienen nada que ver con lo que le interesa a los pueblos, ¿no? Bueno, ¿tú crees que Modigliani habría vendido en su tiempo uno de sus cuadros por 13,5 millones vamos a decir, del equivalente a los euros actuales? ¿Tú crees que Modigliani hubiera logrado eso? Yo creo que no. No, claro que no. Solamente Picasso, y que yo recuerde, Picasso, Miró, Dalí, lograron vender sus cuadros en cantidades astronómicas, pero no tienen que ver nada con las super astronómicas en las cuales se vende hoy en día. Pero bueno, un cuadro del pintor italiano Amadeo Modigliani fue vendido en 13.500.000 euros en una subasta esta semana en París, un récord para una obra del artista en Francia. Se trata de un cuadro que es un retrato de Paul Alexandre, el principal mecenas de Modigliani, que hasta ahora estaba en la familia de Alexandre y que era inédito, o sea, ellos para evitar que se lo robaran nunca lo habían de reconocer. El cuadro fue hecho por el gran pintor entre el 1911 y el 1912, y al principio se estimaba de que la subasta llegaría a ganar de entre 5 y 8 millones de euros, y pues se fue a más de 13 millones y medio de euros. Realmente es impresionante.
Pasemos a la justicia. Pasemos a aquella situación que, violando todas las expectativas y las reglas de lo que se espera de un tribunal, un abogado se va a las manos con un juez. Se trata de John Murphy, que parece que quería un poco de acción y ocurrió en la Florida. Se trata de una polémica actual porque nadie comprende cómo un abogado en pleno juicio, pues, como decimos en Cuba, se faja los piñazos con un juez. Bueno, todo comenzó cuando el abogado Andrew de Weinstock reclamó ante los jurados que el juicio se hiciera rápido, que él estaba apurado. Algo que no le gustó al juez. Y entonces el juez le dijo: a mí usted no, yo no tengo por qué recibir órdenes de usted sobre cómo se va a desarrollar el juicio. Y el abogado se llama John Murphy. Realmente se puso nervioso, le cortó varias veces la palabra al abogado mientras él estaba defendiendo al acusado y le dijo que se sentara. Y a lo cual el abogado respondió: yo tengo perfectamente derecho de quedarme de pie. Y bueno, empezó la discusión, palabras van, palabras vienen, hasta tal punto se acaloró la cosa que el juez le dijo: bueno, si usted quiere un problema, quiere fajarse conmigo, pues salga. Y salieron y salga, que le voy a dar una patada por el trasero. Salieron y se fajaron ante un jurado que quedaba en estado de shock y un público. Y todo, el que los pudo separar fue el vicesheriff de la población. O sea que, y ahora la cosa cómica es que ninguno de los dos después acusó ante la justicia al otro por insultos ni por golpes ni por nada. Yo no sé si tú me estás contando una historia real o me estás contando una escena tomada la tremenda corte de Tres Patines y el otro. Exactamente. Parece una cosa sacada de una comedia de ese tipo. De una comedia, es surrealista. Sí, totalmente. No, yo sé que me estás contando un hecho real, pero que realmente es algo que no parece salido de un guión humorístico, ¿no? Bueno, vamos a entrar en la naturaleza nuevamente. Hace un tiempo se puso muy de moda un cantante español que él parecía un koala y se hacía llamar el koala, y realmente me gustaba su estilo. Él era una mezcla de rock con hablar, yo no sé de qué zona sería, de Galicia, Andalucía, pero en todo caso era un hablar campesino, ¿no? Y de verdad que el tipo parecía un koala y se hacía llamar el koala. Y hablando de los koalas, ¿cómo se refrescan los koalas? Pues sabe que el koala se pasa el día entero agarrado al tronco de un árbol, ¿no? Uh-huh. Allí en Australia. Y los especialistas se pusieron a analizar por qué, cuál es el problema. Y han llegado a la conclusión los científicos australianos de que este mamífero se aprieta contra el árbol para refrescarse. El árbol, en efecto, le sirve como una especie de aire acondicionado natural, porque la temperatura del árbol es 5 grados inferior al aire ambiente. Y es la técnica que utilizan sobre todo cuando hay mucho calor. Se dan cuenta que se pegaban muchos koalas al árbol. Y para evitar deshidratarse. Los zoólogos también descubrieron que cómo es que este animal logra mantener la temperatura corpórea, y porque el cuerpo está cubierto de pelos, y a un animal que toma poca agua, pero transpira, o sea, él suda solamente a través de la lengua, no a través del resto del cuerpo. Y aparte, quedándose en el árbol, el koala pues pasa el día a hacer sus actividades preferidas, o sea, a comer hojas de eucaliptos y a dormir colgado del árbol, ¿no? Sabes que escuchándote se ha abierto un camino entre mis neuronas. He llegado a un momento de mi infancia donde estoy abrazado a un farol de un parque cercano a mi casa, precisamente disfrutando del frescor del tubo del farol, ¿no? Y así que puedo entender perfectamente qué es lo que buscaban qué es lo que busca el koala en las matas, ¿no? Que además es un animal muy bonito, muy simpático. Bueno, de los koalas volvamos a historias macabras, pero no en China, sino en Irlanda, ¿no? Hablemos del descubrimiento macabro que se ha dado en un convento irlandés. Yo no sé si tuviste una película que se basa en hechos reales que se llama Magdalena Sisters. Sí.
la orden religiosa de las Magdalenas en Irlanda durante mucho tiempo recogía a las chicas descarriadas. Cuando una chica se había en estado, cuando una chica era violada, cuando una chica pues tenía varios novios, era un poco salía del plato, pues la familia decidía enviarla allí y allí se convertían en verdaderas esclavas. Ellas tenían que trabajar lavando ropa para todo el pueblo, muchas veces eran castigadas con unos castigos terribles, incluso algunas fueron violadas por sacerdotes. Y yo vi la película y la cosa más dramática es el bonus, o sea, cuando entrevistan a unas viejitas de 90 años y ellas cuentan las cosas horrorosas que ocurrieron en esos conventos de las hermanas Magdalenas. Pero bueno, ahora hay unas revelaciones que han provocado mucha emoción en Irlanda. Según la historiadora Catherine Corless, los huesos que se descubrieron en el año 75 de bebé en una fosa de un antiguo convento católico en la zona de Tuam, exactamente de 796 bebés, eran todos niños, bebés de madres solteras, que fueron acogidas por estas monjas entre el año 1925 y 1961, el otro día, como se dice. Los habitantes pensaban hasta ahora que se trataba de huesos de bebés muertos cuando hubo una gran hambruna en Irlanda en el año 1840. Sin embargo, las conclusiones de la historiadora se basan en el descubrimiento de los registros, los libros donde se marcaban las muertes, y todos estos niños muertos están marcados en los libros como muertos por malnutrición o por enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Habrá que ver las investigaciones siguientes que se hagan para ver cuál fue la muerte real de estos bebés, que es un horror. Faltan 4 para 800. Bueno, habrá que ver porque también sabemos que hay una campaña ideológica muy fuerte contra la Iglesia Católica, entonces puede haber una lectura de lo que sería un fenómeno natural un tanto morbosa, ¿no? Así que yo estas noticias a veces las pongo entre comillas, ¿no? Porque, por supuesto, donde quiera que ha habido conventos, se ha dado muchos casos de aparición de niños muertos, porque para muchas mujeres, ya no solamente madres recogidas, sino para las mismas monjas o religiosas, el hecho de salir embarazada y tener un hijo era un problema. Entonces es muy probable que algunas hasta los mataran, ¿no? También es una parte retorcida de la historia, pero en todo caso yo marco cierta distancia porque realmente yo noto que hay una campaña muy grande contra la Iglesia Católica, y eso que no soy católico ni comparto muchos de los presupuestos éticos pues, del catolicismo no los comparto, pero sí creo y entiendo por qué es atacada, y no siempre es atacada con justicia, ¿no? Entonces aquí yo marco una cierta distancia, ¿no? Sobre todo cuando se asesina, cuando se hace una información que muchas veces viene no de una fuente ni tan siquiera neutral, sino protestante o atea, ¿no? Bien, vamos a dejar el tema de Irlanda y vamos disculpa, una cosa, yo soy católico y practicante, y yo admiro enormemente al Papa Francisco. Hace unos días, cuando le hicieron una pregunta en el avión que regresaba desde Jerusalén, desde Tel Aviv, le hicieron una pregunta sobre la pedofilia entre las víctimas de los pedófilos, curas pedófilos. Él dijo que en la Iglesia, con respecto a la defensa de los niños, de los menores, de las mujeres por parte de la Iglesia y los delitos cometidos, había que tener una tolerancia cero, por lo cual el hecho de ser católico no quiere decir que haya que ocultar, porque las personas que yo creo que se esconden bajo una sotana para cometer cosas abyectas no merecen llevar esa sotana. Ay, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con el Papa 100%. No, pero es lógico, y eso es lo que tiene que decir el Papa, porque es un hecho innegable que donde quiera que hay recintos donde hay niños internados, desgraciadamente, sean católicos o del Estado, se cometen barbaridades, y si son descubiertas, ¿qué puede decir el Papa? Que la tolerancia tiene que ser cero. O sea, este Papa nuevo es un Papa muy inteligente, como buen jesuita, habla muy bien, sabe decir lo que tiene que decir, y además tiene confundido medio mundo realmente, porque nadie sabe para dónde es que va. Yo no comparto tu admiración, yo admiraba mucho más al polaco realmente, ¿no? Este Papa a mí me parece que es el perfecto jesuita, descrito no precisamente por los propios jesuitas, sino descrito por los enemigos de los jesuitas, ¿no?
Pero bueno, tenemos posiciones diferentes. Yo no soy católico, no soy practicante, sí, pero sí admiro mucho la figura de Jesucristo, ¿no? Y creo que para mí es un maestro que ojalá algún día yo logre imitar, ¿no? Pero sobre el Papa Francisco podemos debatir muchísimo, ¿no? Yo creo que el día que tú mueras y llegues al cielo, a las puertas del cielo, lo mejor que te puede decir Jesús es bienvenido. No, Jesús o Mohamed, a lo mejor con quien me encuentro es con Mohamed. A lo mejor. O a lo mejor dejo de reencarnar y entro en el nirvana. Así que yo no sé qué es lo que me espera. No sé qué me espera, pero yo de todas las religiones bebo realmente, ¿no? No, eso lo copié de una entrevista que hubo en la televisión francesa, que el señor Mitterrand, François Mitterrand, él se decía que él no era creyente, decía él mismo, ¿no? Sí. Aparte que cuando murió le hicieron una gran misa en Notre Dame de París, ¿no? Y entonces un periodista, él tenía cáncer en la próstata, y él no lo negaba. Y un periodista, como sabía que él decía que era ateo, él le dijo en una entrevista, yo la vi, señor Mitterrand, supongamos que usted llega a las puertas del cielo y allí se encuentra usted con Jesús. ¿Qué le gustaría a usted que Jesús le dijera a usted? Dice, pues en ese caso, pues me gustaría que me dijera bienvenido. Claro. Ese es un hombre ese hombre como San Francisco, que sabe decir lo necesario en cada momento. Exactamente. Vamos de nuevo a los chinos, pero vamos a retomar un tema que que solemos abordar, que es el del turismo chino en Francia. O sea, hay chinos donde quiera. Me cuentan mis amigos que Rusia está repleta de chinos. Yo veo chinos en Suecia aquí donde quiera. A mí los chinos no me caen mal. Es una cultura que yo siempre he admirado, aunque investigando un poco en la antropología cubana y las políticas migratorias he visto que había mucho racismo, mucho, vamos a llamarle antichinismo en Cuba, ¿no? Pero a mí los chinos nunca me han caído mal. Yo veo en el chino un portador de una cultura antiquísima y un pueblo... Aquí cae muy bien. Me alegro que sí, pero estamos hablando del turista, no estamos hablando del chino importado como mano de obra barata o que hubo en Cuba. Claro. O sea, los grupos chinos pasan solamente 3 días en París, 3 días. Contando el día que llegan y el día que se van, ¿te imaginas? Mira, bueno, claro, entonces, es una fuente de ingresos para Francia, ¿no? Gastan como promedio 1.500 euros al día. Imagínate tú. Bueno, pues entonces, cuéntanos esto que hay ahora con el mandarín, como una línea telefónica con el mandarín para ayudar a estos turistas allá en París. Sí, porque el problema está que, sabes que las mafias del este han importado una cantidad enorme de niños a Francia adiestrados para robar. Adolescentes, 10, 12 años, y entonces los chinos no son como el resto de los europeos, por ejemplo, que pagan con tarjeta de crédito. Ellos tienen mucho dinero en efectivo y entonces son víctimas de atracos por todas partes, y la policía, aparte de poner un servicio especial alrededor de los hoteles de lujo, alrededor de las grandes almacenes, las calles de tiendas de lujo, etcétera, pues ahora han decidido hacer una línea telefónica especial, un número donde se hable mandarín, y se le dan a todos los turistas en las agencias para que en caso de que sean asaltados, etcétera, puedan hablar en chino y denunciar el caso. Claro, el chino llega a un continente, igual que a nosotros los chinos todos nos parecen iguales, para los chinos todos los europeos deben ser iguales, no diferenciarán entre un gitano, un francés, un comerciante o lo que fuere, ¿no? Y entonces me imagino que son víctimas fáciles de estos delincuentes, ¿no? Bueno, me alegro que los chinos ya tengan su línea telefónica en mandarín allá en París. Vamos a entrar en Lituania, vámonos al Báltico y hablemos de la incorporación de países bálticos en la zona euro. Pues la zona euro está lista para acoger a su miembro número 19. A partir del 1 de enero del 2015, la moneda europea era puesta en circulación en Lituania. La luz verde la dio esta semana la Comisión Europea del Banco Central Europeo, y los ministros de Finanzas y el Parlamento Europeo pues van a convalidar esta decisión en las próximas semanas. Lituania ya había tratado de entrar en el euro en el 2006 y en el 2007, pero el país en aquel momento no presentaba garantías suficientes. Pero ahora con un crecimiento que deberá llegar a 3,4% este año y 4,3% en el 2015, pues tienen todas las condiciones para poder
formar parte de la Europa del euro. Vamos a ver cómo le va, esperemos que no termine como Grecia, como España, con tremenda crisis, ¿no? Yo fui un gran defensor de la entrada de Suecia en el euro, yo participé en la campaña por ello, colaboré con las fuerzas políticas que trabajan por ello, pero debo reconocer que estuve equivocado. Suecia ha librado de todos los problemas que ha sufrido parte del sur de Europa y ha sido precisamente a no haber entrado dentro del euro, ¿no? Entonces, bueno, estos países recién incorporados a la Unión Europea pues sienten en condiciones de incorporarse, vamos a incluir incluso a Ucrania, pues creen que el euro es la panacea y yo no estoy muy seguro de que así lo sea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hablemos de hamburguesas, hablemos del hamburger y de Hamburgo. Pues tú sabes que es el símbolo para mucha gente de los Estados Unidos, la hamburguesa, el hamburger, pero sin embargo proviene de Alemania, por unos inmigrantes alemanes que lo llevaron en el siglo XIX a los Estados Unidos. En sus orígenes era un plato típico de la ciudad de Hamburgo, un pedazo de carne que se comía sin pan en aquella época, que se servía con cebolla y con salsa. Y se llama así porque en Alemania las especialidades locales hacen referencia al nombre de la ciudad de origen. Por ejemplo, el Berliner es una especie de beñé, o sea, de como churro de pastel con confitura, que fue inventado en Berlín. El Frankfurter es el perro caliente especial de Frankfurt. Y el hamburguer o hamburguesa es la especialidad que se servía en los barcos de líneas marítimas que unían Hamburgo con los Estados Unidos. Y para conservar la carne en aquella época, pues se hacía como picante, o sea, se trituraba y se salaba, a veces se ahumaba. Sin embargo, lo que no saben los especialistas es que cuando vino la idea de poner el pedazo de carne entre dos mitades de pan. Parece que eso fue el invento americano. Claro, debe ser, y realmente en el siglo XVIII la presencia alemana era determinante en Estados Unidos, al punto que se planteó usar, definir el alemán como una lengua oficial, ¿no? Y si recuerdas los mártires obreros que dieron origen a la conmemoración del 1 de mayo, estos eran de origen alemán también. Entonces, bueno, no es extrañar que ellos hayan llevado las hamburguesas para allá, ¿no? Y bueno, el pan ya se lo aportaron a esta gente. Vamos a hablar de un superhéroe, del ciclista que se va vengando de todos los choferes que maltratan a los ciclistas en Londres. Hablemos de eso. Bueno, este superhéroe no vuela como Superman o Batman o Spiderman, pero está dotado de una fuerza sobrehumana, porque él va pedaleando por todo Londres y se ha convertido en un superhéroe especial, se lo llaman Traffic Guard, y va vestido de negro, con gafas negras, y en su cuerpo ha distribuido 7 minicámaras por todas partes, así va filmando por donde él va, y al recorrer todo Londres en bicicleta, pues puede filmar cuando los automovilistas se comportan incorrectamente con los ciclistas, o sea, no los dejan pasar, le cruzan delante, incluso cuando se llevan a luz roja. Este hombre, pues, después que él filma todo esto, lo pone en internet y lo envía a la policía. Así que gracias a él, pues la policía ya ha enviado más de 200 advertencias de mala conducta a tantos automovilistas. Me imagino la definición que le darán a este ciclista a los choferes que caen en su tramo. No quiero ni decir la palabra porque sería una palabra para menores. Puede que haya menores que nos escuchen, ¿no? Sabes que yo debo ser honesto, igual que puedo criticar muchas cosas en Cuba. Hay una cosa que yo sí agradezco, y es el hecho de que se popularizara en las editoriales juveniles la obra de Julio Verne. Para mí Julio Verne es un escritor de primera, que va más allá incluso de su capacidad para prever el futuro de la ciencia, ¿no? A veces uno se pregunta si ese hombre no habrá viajado en el tiempo, porque realmente cuando uno lee sus novelas, seguramente fue un hombre muy instruido, que estaba muy al tanto de los últimos avances. A veces el ciudadano de a pie está muy lejos de lo que ya se concibe, de lo que es posible. Pues
seguramente él perteneció a este tipo de persona instruida. Eso le permitió escribir una literatura maravillosa, pero que no es solamente lo que aportaba en cuanto a ciencia ficción, sino los personajes que creaba, las historias, los relatos que iban más allá de eso. Yo realmente agradezco mucho la posibilidad que tuve de haber leído a Julio Verne, ¿no? Y me interesa mucho saber que todavía haya interés por su obra, ¿no? Quiero que me cuente sobre estos 300 libros de Julio Verne que están a la venta. Yo visité su casa en la ciudad de Nantes y fui especialmente a Amiens, al cementerio, a ver su tumba. Su tumba es impresionante, ¿eh? Está debajo de un sauce y representa a un hombre desnudo, el torso saliendo con la mano así alzada, habiendo desplazado la tapa de la tumba en mármol blanco. Yo creo que mi pasión por los viajes me la dio Julio Verne. Incluso cuando llegué a Reykjavik la primera vez, y vi allí el volcán y dije, por ahí fue donde bajaron hacia el centro de la Tierra. Pero bueno, 300 volúmenes de las obras de Julio Verne, de la colección Viajes Extraordinarios, editados por Pierre de Jules Hexel, serán puestos a la venta el 11 de junio, a la venta en subasta, en la casa Arcurial. Esto coincide con el bicentenario del nacimiento de Pierre Jules Hexel, nada menos, que es vivió de 1814 a 1886 y fue el inventor de la edición moderna. Lanzado en el año 1863, la Odisea Werner Hessel va a durar durante 40 años. Los viajes extraordinarios están compuestos por 62 novelas que fueron apareciendo con más de 2000 variaciones diferentes de portada, de decoraciones y de colores muy vivos. Fue una editorial maravillosa que provocó la fortuna de los Hessel, porque vendieron los libros por cientos de miles. Pero estos son los originales, y nunca tantos originales de la primera edición de Julio Verne, editados por Hessel, han sido reunidos y presentados en el mercado, según declaró Guillaume Romagnon, especialista de la casa de subasta. Estos 300 libros provienen casi todos de la misma colección privada. Entonces tengo que confesar que como yo soy, Julio Verne me recuerda a mi infancia, pues yo poseo la obra completa de Julio Verne en 36 volúmenes, editados por Jean de Bonneau, en la edición original. Te felicito y te envidio. Me encantaría tener a mí también esa colección, porque te digo, es para mí una figura. Y si alguna tumba visitaría yo en Francia, antes la de cualquiera, incluso la de Napoleón, sería la de Julio Verne, para ver esa qué significa lo que es él, porque es un hombre que ha sobrevivido, él sobrevive a la muerte realmente, ¿no? Impresionante su tumba. Es bellísima esa imagen que hay en su tumba, ¿no? Bueno, vamos a mantenernos de alguna manera en la literatura, ¿no? O sea, la literatura ya no solamente tiene un soporte de papel, sino que tiene un soporte digital. Incluso hay un riesgo, y alguna gente cree que va a pasar así. Yo no estoy muy seguro, porque a mí me gustan mucho los libros, pero que puede que en algún momento dado se supere el libro tradicional y todo quede recogido en tabletas, ¿no? Ahora, yo me pregunto, cuando la gente jura sobre una Biblia, ¿lo que importa es el soporte o el contenido? Por ejemplo, ¿se puede jurar sobre una Biblia en versión digital? Pues mira, Susie Levin es la nueva embajadora americana en Suiza, y la primera embajadora que tuvo que hacer el juramento sobre una pantalla de un soporte digital numérico de la Constitución americana, según el Washington Post. Pero el fenómeno no es nuevo. En los Estados Unidos cada vez hay más personalidades públicas y funcionarios que lo hacen, y la Biblia no se escapa a esto. En el año 2003, en febrero, los bomberos de Atlantic City se habían reunido para la promoción, y resulta que se olvidaron llevar la Biblia de papel, como siempre, y entonces, bueno, por suerte que alguien tenía allí el soporte digital, y juraron todos poniendo la mano sobre la pantalla. Bueno, entonces parece que por lo menos alguna gente sí se atreve a hacerlo, ¿no? Bien, vamos a entrar en la salud, vamos a entrar en un problema que es un problema universal
yo realmente estaba liberado de ello cuando vivía en Cuba y he caído en esa trampa, que es el problema del sobrepeso. Del sobrepeso no está escapando prácticamente nadie, ¿no? Aunque hay países que, como ya lo hemos mencionado, en el caso de los franceses y hasta cierta medida los suecos también se conservan bastante, aunque para ellos también ha aumentado la obesidad, ¿no? ¿Qué está pasando con la obesidad en general, sobre todo en la parte del sur? ¿Qué está pasando? La Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, la OCDE, publicó un informe sobre la obesidad en 34 países miembros, y más de la mitad de los adultos y el 20% de los niños tienen sobrepeso, que es el índice de la masa corpórea igual o superior a 25%, y los obesos es cuando ya pasa a más del 30%. Grecia es el país que está en el número 1. 44% de los chicos tienen sobrepeso y 38% de obesidad y 38% de las niñas. Después viene Italia, 36 para los chicos y 34 para las chicas. No importa cuál sea el sexo, en los Estados Unidos es el 30% de la población y en Francia el 15%. Pero según la OCDE, la crisis económica del 2008 ha provocado esto debido al gran consumo de productos baratos de comida que poseen mucha grasa y mucho azúcar. Sí, realmente yo creo que esta es la clave de y no solamente la crisis, sino la publicidad despiadada que reciben todos estos malos alimentos. Me acuerdo de una película, creo que no recuerdo si era Pato a la Naranja, una película de Luis de Funès, que hablaba de unos patos que se fabricaban en industria, ¿no? Y realmente hoy en día es muy difícil alimentarte con algo saludable donde no le hayan metido por algún lado el azúcar o otras grasas malas, ¿no? Y ahí tenemos el resultado. Es una lucha a muerte contra el ataque del azúcar por todas partes, ¿no? Bueno, si la obesidad es un problema, el aumento de la obesidad es un problema, no es un problema el aumento de las salas en el Louvre, ¿verdad? No. Después de haber estado cerrado durante 9 años, el Museo del Louvre abrió al público 33 salas dedicadas a objetos de arte de los reinos de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, que fue el periodo más fastuoso de las artes decorativas francesas. Más de 2.000 objetos y muebles se pueden admirar a través del recorrido por las salas. Eso fue un proyecto enorme de renovación de las salas del Departamento de Objetos de Arte, y esta renovación costó 26 millones de euros. Pero el proyecto fue autofinanciado gracias a los mecenas y a la operación Louvre Atlanta en el 2006, cuando el Louvre prestó una serie de obras de arte al Museo de Atlanta a cambio de 6 millones y medio de euros. El cierre de las salas en el 2005 se produjo porque era necesario instalar las nuevas técnicas de antiincendio, anti-inundación, etcétera, según recuerda Yannick Durán, que es el nuevo director del Departamento de Objetos de Arte del Louvre. De las artes entramos en la medicina. Recuerdo cuando en Cuba se estableció el llamado médico de la familia. Yo creo, no sé si tú estabas o ya te habrías ido de allí, ¿no? Era un tipo de médico que realmente era un médico, era el médico general de toda la vida, pero entonces había una retórica extraña que decía: estos médicos son especializados en medicina integral general, ¿no? Y yo realmente no entendía, ¿no? Qué cosa que tiene, como que te especializas en todo. Eso para mí es imposible. Sí, sé que hay un médico general, pero bueno, podremos administrativamente llamar eso como una especialidad, ¿no? Pero me parece que es una primera visión para después los otros médicos caigan en el detalle, ¿no? Y por lo visto, lo que está aumentando es la especialización de los médicos, ¿no? Explícanos bien este fenómeno. La cantidad de médicos de medicina general ha bajado en un 6,5% en Francia entre el 2007 y 2014. Según el último
último atlas de la demografía médica que fue publicado esta semana por el Consejo Nacional de la Orden de los Médicos. Y actualmente hay solamente unos 90.000 médicos de medicina general en actividad en toda Francia. Sin embargo, hay un aumento de especialistas, salvo los cirujanos, todas las demás especializaciones, que ha aumentado en 6,1% en los últimos 7 años para llegar a ser 84.000 especialistas. Y a partir del año 2020 habrá más especialistas en Francia que en médicos de medicina general, según esta institución. Y esto se invierte debido a en lo poco atractivo que son los salarios o lo que pueden cobrar los médicos que están controlados por el Estado de medicina general, y a los salarios que pueden ganar los especialistas, y también al tipo de práctica docentes que hacen los médicos, que en los hospitales no hay tantos puestos disponibles. Bueno, veremos qué repercusión tiene esto en la atención de la salud del francés promedio, ¿no? Habría que esperar un poco y descubrir qué es lo que va a generar esto, porque evidentemente lo que estamos viendo es un motivo económico, estos médicos que se especializan, no un proyecto general de atención a la salud que es establecido allá, ¿no? Bien, dejemos a los médicos y hablemos del hombre que se disfrazó de gorila y por poco pierde la vida por esta gracia. Pues, resulta, esto ocurrió en el zoológico de Tenerife, en las Islas Canarias, y este pobre hombre vivió una aventura que es una pesadilla, porque participó en un ejercicio de seguridad que simulaba la evasión de animales salvajes. Y entonces él lo disfrazaron de gorila y salió con un buen disfraz, salió corriendo por una de las aceras del zoológico para ver cómo reaccionaba el personal en caso de urgencia. Pero el pobre hombre, un veterinario, le tiró con una escopeta una flecha con una aguja con un fuerte anestésico, algo muy peligroso, porque la aguja que penetró en el cuerpo de este hombre podía dormir a un animal de 180 kilogramos durante varios días, y el drama se produjo simplemente porque a los demás agentes zoológicos no le habían dicho que se iba a hacer una simulación, y el veterinario de guardia, que llevaba allí 2 meses nada más, pues no lo sabía. Y cuando vio el gorila de espalda corriendo, y el hombre que lo invitaba también, pues le disparó. Al pobre hombre tuvieron que llevarlo corriendo para un hospital en estado grave y lo salvaron in extremis. Así que no se puede jugar con ese tipo de disfraz realmente. Tú siempre cuentas el origen de cosas, de tradiciones, de símbolos, de cosas muy curiosas, incluso de cosas prácticas, ¿no? Vamos a hablar ahora del origen de esa forma de tapón que tiene la botella de champán. O sea, la forma del tapón, esa forma especial, no fácil de sacar, la forma del tapón de la botella, me refiero. Que tiene una forma de hongo. Exactamente, es muy curioso porque no lo ven en otras botellas. No, las botellas de vino no, las botellas de vino es más bien tubular. Y entonces, cuando se fabrica el tapón de la botella de champaña, es de forma cilíndrica, como para botellas de vino, y no en forma de hongo. Pero esta forma ellos la cogen cuando lo introducen en la botella, porque la parte superior del tapón está formado por un aglomerado de corcho, y se queda, lo hacen largo para que se quede por fuera de la botella, y entonces es aplastada por una máquina de embotellar, entonces ella no entra, y después le ponen una cápsula metálica que van a atar con un alambre, lo cual mejora su resistencia, y la parte inferior penetra, pero se va abriendo poco a poco debido a la presión. Según los especialistas, el corcho puede soportar naturalmente mucha presión, pero en efecto una botella de champaña tiene 3 veces más presión en su interior que agárrate bien, el neumático de un automóvil.
Qué interesante, es un dato muy interesante. Bueno, ahora entramos en el sí, vamos a entrar en la lista de canciones que ideal de los soldados americanos y cerremos hablando de cine, del día más largo. Exactamente, pues mira, amigo, sabes que ayer se conmemoró el desembarco en Normandía de los aliados y aquí en Francia estaba toda la crema del mundo. Vino Putin, al fin habló con Obama, estaba la reina de Inglaterra, el jardín que está al lado de Notre Dame, pusieron jardín Elizabeth II, entonces, pero bueno, a lo que vamos. El rock and roll no existía cuando los aliados desembarcaron y los soldados americanos, si ellos hubieran tenido uno de los instrumentos actuales de los hip-hop, de MP3 y todo eso, ¿qué hubieran escuchado? Pues seguramente hubieran escuchado el swing, que era una variedad del jazz moderno para aquella época, del cual Louis Armstrong era uno de los precursores, y los arreglos del swing, pues con ellos se podía bailar. Incluso cuando llegó la liberación de Francia en París, las francesas bailaban el swing con los soldados americanos. Pero Frank Bergerot, que es el redactor en jefe del Jazz Magazine, ha consacrado todo un número especial a esto. Y decían que ellos no escuchaban un jazz puro, porque muchos venían del campo americano y lo que gustaba era la country music, la música del campo, y sobre todo la música de las comedias musicales. Pero bueno, la música era muy buena para levantar la moral de las tropas, y fue entre el año 42 y 44 que en los Estados Unidos se produjo una huelga de músicos que reclamaban un aumento de sus beneficios sobre la música que era grabada en discos. ¿Te acuerdas de los 78 revoluciones, aquellos discos gruesos que tenían una canción por cada lado? Sí. Y los soldados no querían escuchar siempre la misma música repetitiva. Se llegó a un acuerdo entre el gobierno americano y las casas de discos para crear los V-discos, una V corta, V como Victoria, y disco como el disco. Y así estos 78 revoluciones de swing, claro está, fueron grabados incluso con las voces de los artistas al inicio, que se dirigían directamente al soldado, como por ejemplo Glenn Miller, que en aquel momento era capitán y dirigía la Glenn Miller Army Air Force Band, y en uno de sus discos decía: esperamos que ustedes, nuestros soldados de las fuerzas aliadas, aprecien este V-disco que hacemos para ustedes. Él lo dijo, pero desgraciadamente en el vuelo que él hizo atravesando el Canal de la Mancha el 15 de diciembre del año 1944, hizo desde Londres, que tenía que haber llegado a París para divertir a las tropas francesas que estaban en París, y el avión cayó en el medio del Canal de la Mancha y Glenn Miller murió. Pero bueno, estos discos que eran reservados a los soldados nada más estaban prohibidos a la venta, según cuenta Frank Bergerot, y según el acuerdo al final de la guerra tenían que haber sido destruidos. Pero no. Incluso, por ejemplo, a los soldados se les mandaba unos cuadernillos con las palabras de las canciones para que pudieran cantar oyendo la música, y un cuestionario que decía: ¿qué tipo de canciones ustedes quieren escuchar? Los soldados escribían Blanca Navidad, White Christmas de Bing Crosby, The All Black Magic de Frank Sinatra, Stardust del clarinetista Artie Shaw, y los discos se grababan. Actualmente son verdaderos tesoros buscados por los coleccionistas del mundo entero. Ahora, en aquella Francia ocupada por los nazis y donde todo lo americano era enemigo, el swing y las big bands estaban prohibidas por el gobierno de Vichy, que colaboraba con los alemanes. Y fue un francés, Ray Ventura, que hizo la promoción del swing antes de exilarse con su orquesta en América Latina. Durante ese tiempo, en Francia hubo un movimiento que llamaban Les Zarzous, eran los chicos jóvenes admiradores de la música americana, que organizaban una forma de resistencia a escondidas, cantando y bailando la música que se consideraba como música de negros, o sea, el jazz y el swing.
Sabes que hace poco comenté una serie alemana donde se veía precisamente el mismo fenómeno, pero ya en la propia Alemania nazi, ¿no? Como la música americana, que también era así calificada como una música de negro, era bailada por la gente más jóvenes, ¿no? Y de alguna manera era una especie de rebeldía con respecto al régimen, siendo incluso los que la bailaban jóvenes que iban a marchar a los frentes de batalla, sobre todo en esta serie trataban de la guerra del lado ruso, ¿no? De la parte oriental. Bueno, ¿qué te parece si hablamos entonces de la película El Día Más Largo? John Wayne, Henry Fonda, Kirk Douglas, Sean Connery, Yves Montand, Robert Mitchum, o sea, más de 50 estrellas de cine trabajaron en esta película. 6 directores, 23.000 extras, 2 meses para filmarla. En aquella época la cifra astronómica de $10 millones costó la película, que fue un récord total de todo, El Día Más Largo, Le Jour le plus long. Fue la película que narraba el desembarco americano en Normandía. Y en septiembre del 62, para estrenarlo, nada menos que se hizo en el Palacio de Chaillot, en lo alto de la colina del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, en presencia del general Charles de Gaulle. Fue un acontecimiento tan grande que incluso Edith Piaf, bajo la Torre Eiffel, cantó. En total, en Francia, para aquella época, la vieron la película 12 millones de personas, lo cual fue un récord total. Nunca una película había sido tan vista en Francia, a pesar de que también era muy larga, una película de 178 minutos, casi 3 horas. Era una cosa increíble, porque cuando las películas duraban apenas 1 hora 10 minutos. Y, sin embargo, solamente en Francia la película recaudó $50 millones y recibió 2 premios Oscar. Después, cuando la película fue pasada por primera vez en la televisión francesa en el año 78, hubo que esperar tantos años para que la pasaran. Los franceses, pues todos, estuvieron frente al televisor, y a tal punto que faltó la electricidad en Francia. Y tuvieron que cortar la electricidad en varias regiones francesas, lo cual privó a millones de franceses de ver el final de la película. Las protestas fueron tantas que 3 semanas después la volvieron a pasar. Ahora, ver desembarcar a los aliados en la película El Día Más Largo por la televisión de nuevo ayer, ver este gran clásico, fue una cosa muy emocionante. En 36 años que han pasado, la película ha sido difundida y ha sido vista por numerosas generaciones, ¿no? Y ha pasado por una gran cantidad de cadenas de televisión. Y como ahora se está celebrando el 70 aniversario del desembarco, la televisión lo pasó como un regalo al gran público francés. Pero aunque la película se le dio color por el 50 aniversario del D-Day, la televisión francesa pasó a la versión original. Y hoy pasan Paris Brûle-t-il, París se quema, de René Clément, y mañana pasarán El Muro del Atlántico de Marcel Camus. Es la trilogía de las 3 grandes películas que se hicieron sobre el desembarco aliado que salvó a Francia del horror. Hay que decir que en el año 2010, el 24 de junio, en plena Copa del Mundo de Fútbol, una cadena de televisión osó pasar esta película y robó la Copa del Fútbol 3.200.000 espectadores. Bueno, yo hablaba contigo antes de que comenzáramos la grabación sobre la película Salvar al Soldado Ryan, que del 98, donde trabaja Tom Hanks, que es una película que aborda el mismo tema, pero que da la descripción descarnada de lo que fue aquella masacre, ¿no? Yo tenía un compañero, un profesor de español igual que tú, que este señor de origen chileno, muy buena persona y buen colega, pero un estalinista extremado. De pronto, cuando yo le hablaba de los crímenes de Stalin,
él me sacaba la oleada humana. La única oleada humana que yo recordaba en ese momento era las que lanzaba Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, y me hablaba de la oleada humana que fue el desembarco en Normandía. Y en esta otra película, que es del 98, como te decía, salía la carnicería que se armó allí, ¿no? Y no me extraña que de esa película no se haya hablado mucho después que se desató la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y las nuevas intervenciones de Estados Unidos en distintos lugares, porque realmente cuando se retrata la guerra como es, realmente quita las ganas cualquiera de mandar a sus hijos a cualquier guerra, ¿no? No sé qué tal habrá sido en esta película que tú me comentas, yo no la recuerdo realmente, la buscaré y la miraré, no recuerdo haberla visto. Y si la vi fue hace tanto tiempo que no me queda nada en la mente, ¿no? En Cuba no la vimos. En Cuba no la vimos. No, pero aquí yo he visto muchos cines que yo no vi en Cuba, ¿no? Y esa específicamente no la recuerdo. Es fabulosa, la película es fabulosa. La voy a buscar porque a mí el cine de guerra a mí es uno de los cines que más me atrae, me llama la atención, ¿no? Y además he visto muchos cines de guerra ambientados en Francia, ¿no? Hay una vocación norteamericana por reproducir la liberación de París y todo ese tipo de cosas. Así que te agradezco mucho que me hayas comentado esa película para cerrar. Oye, Félix, yo creo que en el día de hoy lo más importante de todo lo que hemos hablado ha sido ese acto que tú has recibido. Yo como cubano y como colega tuyo, porque también me dedico a la enseñanza del español, no puedo menos que sentirme orgulloso de lo que ha pasado contigo allá en Francia, y espero que ahora tu buena estrella en esta nueva etapa que vas a comenzar se mantenga tan luminosa como fue en esta etapa de magisterio en esa institución donde tus alumnos te quieren tanto, ¿no? Así que para ti y para tu familia, mis felicitaciones más sinceras por lo que ha pasado, que para mí es trascendente. Mil gracias, amigo, un gran abrazo. Yo me siento contento en el sentido que fueron 45 años de magisterio y creo que cumplí mi deber, honestamente. Pero me voy a extrañar mucho, voy a extrañar los timbres, los recesos, los alumnos. Además, tú y yo hemos tenido una profesión maravillosa porque hemos estado siempre rodeados de jóvenes, de gente dinámica, alegre, etcétera. Yo imagino que, por ejemplo, las personas que trabajan en los hospitales, en los servicios de urgencia, o en los asilos de ancianos con viejitos abandonados, o que tienen trabajos muy duros, que tienen que tener un sistema nervioso a toda prueba, y nosotros, aunque a veces hay mala crianza o bobería, pero hemos tenido la suerte de trabajar entre estudiantes, entre jóvenes, lo cual es una maravilla. Todo eso lo voy a extrañar, pero bueno, la vida es así, hay que pasar la página y buscar otros horizontes. Pues yo le digo a nuestros vamos a llamarles oyentes, que no desaprovechen la posibilidad que nos ofrece este profesor, que es Félix José Hernández, de seguir impartiendo cultura y enseñanzas a través de este canal, que es el canal que se abre con Cuba Nuestra, ¿no? Que nos busquen en iVoox, que busquen a Félix José Hernández en su página de internet, cartasparofelia.com. Félix, ¿es como se llama? Cartasofelia.com. Cartasofelia.com, que nos busquen en Facebook también, que nos busquen en YouTube, y que se mantenga siempre que se mantengan, ¿no? Porque son muchos, son los que nos escuchan, que se mantengan siempre disfrutando y escuchando lo que Félix José nos tiene que contar desde París, y quizás aprobando o desaprobando mis comentarios sobre estas cosas interesantes, ¿no? Bien, pues entonces hasta aquí llegamos, y les deseo a todos un magnífico fin de semana desde este 7 de junio del año 2014 en un Estocolmo verde en el cual ya anochece. Hasta la vista. Alors je chante pour l'égalité, alors je chante pour la liberté, alors je chante la fraternité, trois couleurs de mon pays.